Hoy es martes, martes de los diputados en fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, bienvenida, Pati. Juan Pablo, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Buenas noches. Héctor Saúl Telles, diputado por Acción Nacional, bienvenido. Buenas noches, gracias. Un saludo para mis compañeros y para todo el auditorio. Vianey García, diputada por Morena a larga distancia, Vianey. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches a todos y a todas. Ana González, diputada por el PRI, también a larga distancia. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches para ti, para mis compañeros en la mesa, mi compañera en distancia y a todo tu público también. Buenas noches. Gracias. Vamos a dividir la mesa en un par de bloques, un par de temas. El primero, la participación de México en el G7. Hubo una agenda el día de hoy. El pronóstico estaba en la reunión con Donald Trump, que por unas o por otras, razones conocidas por todos, no se pudo concretar. Pati, ¿qué opinas de la participación de la presidenta en esta reunión? Bueno, me parece muy importante que nos inviten a la cumbre del G7. Siempre es una buena oportunidad para posicionar algunos temas que le interesan a México. Es una lástima que no se haya dado esa reunión con Donald Trump, pero también sabemos que en una hora que hubiera tenido de plática con él no hubiera sido suficiente para todos los temas que hay que abordar y que le importan a México. El tema de nuestros hermanos migrantes, ¿no?, que están sufriendo las consecuencias de una política que se ha determinado y decidido en Estados Unidos y que creo que México todavía no se prepara pues para recibirlos, atenderlos, ayudarlos como se deben. Creo que debemos de hacer muchísimo más. Por otro lado, creo que reforzar la comunicación de los temas bilaterales, especialmente con Canadá, es importante. Entonces, esas reuniones que tuvo la presidenta y con los empresarios y demás me parecen interesantes, pero creo que también, pues, le ha de haber faltado un buen discurso para decir que en México se respeta la legalidad y que con esta mal llamada reforma judicial, pues los intereses de otros países que pudieran venir a invertir estarían cuidados. Creo que deja mucho que desear la elección de jueces y de magistrados, etcétera. Pues muchos temas por abordar. La parte de pues aprovechar también las relaciones que se tienen con el G7 para diversificar nuestras relaciones comerciales. Creo que no le dio tiempo a la presidenta de hacer todo eso. Creo que su agenda iba inicialmente enfocada a encontrarse con Donald Trump y creo que muchos temas se han de haber quedado sobre la mesa. Diputado Telles. Pues mira, dos cosas de esta reunión del G7, Juan Pablo. Yo creo que, primero, la positiva. Tenemos que señalar y reconocer el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya viajado a Canadá para reunirse con varios titulares, varios líderes mundiales. Eso nos saca del oscurantismo que vivimos en materia... No se hizo en 6 años. De lo que no se hizo con López Obrador, que vivía claramente como un ermitaño, separándonos de la globalización, separándonos del mundo, aislándonos en su política de ostracismo. Creo que es bueno que la presidenta salga y se reúna. ¿Qué es lo malo que encontramos en esta pues, reunión, en esta cumbre? Pues malos resultados para los mexicanos que viven en Estados Unidos y malos resultados para los mexicanos que vivimos aquí en nuestro país. Con las llamadas, mira, llevan 8 llamadas con la de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de esas 8 llamadas en prácticamente 8 meses que lleva de su gobierno, pues hemos recibido puros malos noticias desde los Estados Unidos. Con estas llamadas no se soluciona el 50% que hay sobre aranceles en la industria del acero, en la industria del aluminio, el 25% de aranceles que hay en la industria automotriz. No se quita la amenaza que hay sobre el gravamen y los impuestos a las remesas que mandan nuestros compatriotas a sus familias aquí en México, y tampoco se mitiga el trato inhumano que están teniendo nuestros compatriotas en Estados Unidos. Yo lo calificaría en términos generales como un fracaso del equipo diplomático de la presidenta, que hoy ni siquiera pudo sacar una fecha para reagendar la cita frente a frente con Donald Trump. Diputada García. Bueno, a mí me da muchísimo gusto ser portavoz del grupo de Morena, de acompañar
a la Cuarta Transformación, y más en este momento en donde nos damos cuenta que hay altura de miras respecto a la política exterior. Tenemos una presidenta que no solamente es congruente con su manejo de un discurso en la política interior, en donde se habla de la prosperidad compartida, partiendo desde el humanismo mexicano, y que eso se replica incluso con el primer ministro de Canadá después de su reunión que tuvieron en este país. Me parece muy importante cómo es que se retoman estos lineamientos que se promocionan dentro de la política interior en nuestro país y se proyectan no solamente con las 7 economías más fuertes a nivel mundial, sino con las otras tantas invitadas. Hay un reconocimiento al liderazgo a nivel mundial de la primera mujer presidenta en nuestro país, en ese sentido, en que llega por primera vez una mujer, pero que llega además de una manera avasalladora y que sigue estabilizando su popularidad dentro de la gente de nuestro país, y eso me parece muy importante retomarlo, porque hemos visto cómo la derecha retoma un discurso en donde se le castiga incluso por viajar en una línea turista, de clase turista hacia Canadá, como si esto fuera como el tema central. Lo hemos visto en la conversación en algunas redes sociales, y a mí me parece muy importante cómo es que en esta serie de reuniones que se tiene con el presidente de la India, con el mismo Lula de Brasil, pues se retoman puntos que son importantes, como en primer lugar en el país de Canadá, pues este tema de la inversión, que brinda esta estabilidad financiera para los inversionistas de este país, que se retoma con la India un tema que ella ha venido promoviendo mucho, que es este tema de los semiconductores, y que se le reconoce y se le felicita como una líder mundial, retomando incluso pues esta política que ha venido manejando. Diputada González. Juan Pablo, buenas noches. Bueno, definitivamente hay que ver bien que la presidenta de la República haya viajado y haya estado presente en el G7, que se haya tomado en cuenta como siempre se ha tomado en nuestro país, pero que ahora sí se haya aceptado. Hay que dejar claro que en la administración anterior, en el gobierno anterior, en el sexenio pasado, pues realmente no se le dio la importancia a esta política exterior, y definitivamente es lo que nos ha tenido también estancados en muchos temas, y también, digamos, con ciertos roces también con diferentes personalidades a nivel internacional. Esta relación que el día de hoy hay, digamos, fracturada o con muchos dimes y diretes en cuestión de Estados Unidos, pues el día de hoy Canadá dice: levanto la mano, invito a la presidenta de México, lo cual lo veo muy bien, veo excelente que ella haya ido. Solamente también tenemos que ser exigentes como ciudadanos, como representantes también de los ciudadanos, para exigir que no solamente se haya acudido a tomarse una fotografía, que realmente se hayan hablado de temas importantes, de inversión en nuestro país, de esta relación, como bien lo decía el primer ministro de Canadá, en cuestión de esta relación bilateral que se está dando de Canadá y México, pero también hacerla trilateral para que se pueda incluir a Estados Unidos en esta conversación, y que esa junta tan importante que estamos esperando a los mexicanos entre la presidenta y el presidente Donald Trump pueda ser una realidad. Lo vemos bien, sin embargo, necesitamos también ser exigentes, que se tengan resultados, que sea un acercamiento bueno y decirlo tal cual y como es. Íbamos para 7 años que no se estaba haciendo una política exterior adecuada con nuestro país, cuando siempre México había sido tomado en cuenta y había asistido a diferentes eventos como este, que hay que reconocer que es un foro donde están los diferentes jefes de gobierno y representantes de los países. Entonces, pues ahora a exigir resultados de toda esta actividad. Muy bien, creo que no hay mucho que discutir sobre este asunto. Vamos a ir a la pausa, al regreso, quizás un asunto donde hay más discusión. El Infonavit y la regularización de las viviendas, dijo Octavio Romero Oropeza, incluso las que se tratan de invasiones. Con esto regresamos a la mesa de los diputados. Ya estamos de vuelta. Ayer Octavio Romero, director del Infonavit, dijo que no habrá desalojos de quienes ocupan viviendas de forma irregular. Hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, le enmendó la plana y dijo que no se aplicará este asunto, la de regularización, si existe una denuncia por despojo. Vamos con 2 rondas, esperemos nos alcance el tiempo. Pati, minuto y medio. A ver, ¿por qué debería de importarnos, Juan Pablo, el respeto a la legalidad y a la propiedad privada?
Es cierto que en México hablamos mucho de justicia social, de ayudar a los que menos tienen, de pues, tener piso parejo para todos. Pero, o sea, si bien es cierto, eso importa, también importa mucho más el Estado de Derecho, el respeto a las leyes, que nadie esté por encima de las leyes. Y yo me pongo a pensar, imagínate en todos aquellos casos donde las personas pues pagaron mes a mes su crédito del Infonavit, por alguna razón ya no lo pudieron pagar, Sí. se quedaron sin la casa, se fueron y llegó otra persona, invadió. O los que sí terminaron de pagar su crédito, o que siguen pagando su crédito y lo Viven en hacen, otro lado. y lo hacen por la vía legal. Y de repente, ¿no? Pues por la vía más fácil, que es no cumplir las leyes, es violentar el Estado de Derecho, te metes a una vivienda, la ocupas, ¿y qué crees? Que ahora te van a dar facilidades para que te quedes con ella y a un precio pues muy barato. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para que los mexicanos cumplamos las leyes? El derecho a la propiedad privada no es, como se quiere hacer ver por la 4T, un derecho de los ricos. Es el derecho que tienen las y los trabajadores de poder ahorrar, comprar una vivienda digna, tener un negocito. Y imagínate ahora, entonces resulta que pongamos el ejemplo de todos estos compañeros de la 4T que compraron sus casotas en el extranjero y que de repente se las invadan, ¿no? Y el gobierno dice, ¿qué crees? Pero pues ya no vamos a sacar a los invasores, se las vamos a dar muy baratas. ¿A ti qué te costó tan caro? Y todos los ahorros de tu vida se van a ir a la basura. Diputado Telles. Sí, muy rápido. Quisiera matizar el último comentario en torno al G7, ya para terminar. Mira, es tan grave que no se hayan traído resultados de esa cumbre y el cara a cara con Donald Trump, que hoy siguen vigente que por lo menos el acero tenga una afectación de 124,000 millones de pesos. La industria del aluminio, 250,000 millones de pesos. La industria automotriz, 320,000 millones de pesos. Las remesas, si le aplican el gravamen, 46,000 millones de pesos. Si sumamos todo eso, son prácticamente 750,000 millones de pesos, que será una afectación directa al 2% del PIB nacional. Por eso digo que ni siquiera llevar a cabo la reagenda de la cita con Donald Trump es un completo fracaso de esta visita de la presidenta hacia Canadá. Ahora bien, Morena no se cansa de verdad de lastimar a la ciudadanía mexicana. Ahí está la censura que están promoviendo en Campeche con Laida Sansores yéndose en contra de un periodista, hostigándolo, llevándolo prácticamente a la cárcel, censurándolo. Y lo de Puebla, nada más falta que ahora también con el tema del Infonavit se retracten, como lo que pasó en Puebla con una ley censura de ciberacoso que hablan ahí, donde ahora parece que si el ciudadano lanza un vituperio a un servidor público en Puebla, de donde es Vianey, por cierto, pues lo metan a la cárcel. Fíjense nada más qué gravedad por parte de Morena, así están acostumbrados. Y ahora con el Infonavit, pues el gobierno fomenta completamente la ilegalidad, fomenta que los invasores puedan tener derecho a tener la propiedad de lo que invadieron de forma injusta. ¿Y qué es lo que se convierte el gobierno? El gobierno se convierte en el principal delincuente allanador de la propiedad privada en nuestro país. Bien. Diputada García. Solo mencionar que el fracaso al que hace referencia el compañero diputado fue el que tuvieron en Durango, el que tuvieron en Veracruz, el que tuvieron en el 24, el que Yo creo que tuvieron ahí en el ganamos. 21 y el que tuvieron en el 18. Nada más, si queremos hablar de fracasos, hay que darle una repasada a la historia, porque solamente robándose elecciones es como llegaron a la presidencia de este país en el 2006. Pero estamos bueno, en el pasando 2025. a otros temas que son importantes y que creo que es también importante desmentir, hablando efectivamente del Infonavit. Fíjense ustedes la propuesta que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum en materia de vivienda. Más de 1 millón de viviendas construidas en este sexenio es la propuesta que se está haciendo para no solamente poder garantizar el derecho a la vivienda de las personas en nuestro país, sino de incrementar el número de personas contratadas en la materia, de incrementar la economía, haciendo que fluya a nivel local. Eso que no entienden. 1 millón de viviendas que ahora van a poder invadir. Que han buscado querer trabajar en otras partes. Y para mí es muy importante mencionar esto que se dijo el día de ayer.
En medio de la mañanera, el director del Infonavit estaba informando que al corte del presidente Andrés Manuel López Obrador y como reporte que le presenta la doctora Claudia Sheinbaum, más de 4.150.000 créditos eran impagables, lo que resultaba entonces una nula posibilidad de adquirir una vivienda digna, de estas viviendas que son mayores a 30 metros, no como estaban acostumbrados los gobiernos del PRI o del PAN, y que lo que buscan es que las personas puedan acceder a créditos que les permitan acceder a viviendas. Se hizo una revisión en donde más de 840.000 viviendas resultaron que estaban abandonadas. Pues claro, les hacían casas de 30 metros cuadrados, ¿cómo la gente iba a poderse ir a vivir ahí? Y tenemos una crisis de vivienda en donde hay muchas viviendas desocupadas. De esas 800.000 viviendas, son desocupadas y otras invadidas. 45.000 viviendas son habitadas y 23.000 viviendas son deshabitadas. De esas 145.000 viviendas es donde se le plantea a la gente que pueda acceder a créditos, a condonar sus intereses y que aquellos que no puedan pagar una vivienda pues se les pueda brindar otro plan de financiamiento. Esto es muy importante porque la oposición tiene una serie de mentiras y creo que es muy importante salir y decir de qué van. A estas 145.000 viviendas... Diputada, por favor, cierre. Se les tiene que dar, cierro con esto, un segundo plan de financiamiento. Bien, diputada González. A ver, como dicen en mi casa y con todo el respeto, hay que leer las letras chiquitas, porque pues, se pueden plantear diferentes oportunidades para hacer creer a la ciudadanía que es algo bueno, que es algo en beneficio, pero definitivamente en el PRI rechazamos esta propuesta de que aquellas personas que han invadido propiedades y viviendas tengan la oportunidad de quedarse con ellas prácticamente por el simple hecho de la legalidad y porque estás afectando a terceros. Así de sencillo. Mira, voy a remontarme un poco a hace unos cuantos años que tuve la oportunidad de ser diputada local en Nuevo León, donde en el PRI empezamos con un proceso para evitar el tema del despojo en los inmuebles. ¿Por qué? Porque es un tema que se da y que definitivamente debes de proteger a los dueños, a las personas. Ojo, ya si queremos hablar de cómo vas a hacer para tener más viviendas para la ciudadanía, ese ya es otro asunto, pero no vas a poder hablar y decir que vamos a proteger, ¿sí?, a quienes han invadido una propiedad más que a quien poco a poco, mes con mes, año con año, con su trabajo, ha estado invirtiendo en su propiedad y como bien se decía hace un momento, a quienes ya quizás pagaron sus casas, a quienes todavía están haciendo el esfuerzo para pagar su propiedad y que ahora se le vaya a premiar o se le vaya a beneficiar a aquel que invadió la propiedad. Definitivamente no estamos a favor, rechazamos por completo esta iniciativa porque prácticamente pues estás institucionalizando la invasión, estás institucionalizando el despojo de inmuebles y eso no lo podemos ver con buenos ojos. Y estoy segura, Juan Pablo, que todos tus televidentes que en este momento y radioescuchas que están al pendiente de tu programa, concuerdan con nosotros, porque no puede ser que se le dé la ventaja y el favoritismo a quien ha invadido una propiedad de nuestro país. ¿Hay que hacer otras cosas? Sí, pero no por esta vía. Una ronda de conclusiones, Pati, 35 segunditos. Primero concluyo con que me sorprende que Vianey siempre habla de la popularidad de la presidenta en lugar de estar preocupados porque se atiendan a nuestros hermanos migrantes que tienen que regresar forzados o no a nuestro país. Me parece eso gravísimo, por eso Movimiento Ciudadano metió una iniciativa para crear la Secretaría del Migrante. ¿Para qué? Pues para que se concentren todos los apoyos que se le deben de dar a los connacionales cuando regresen a México. Y concluyo también con el tema del Infonavit. Siempre digo que Morena habla muy bonito, pero miente bien feo. Y Vianey empezó a dar unas cifras que no venían ni al caso cuando estamos hablando de que el señor del Infonavit informó que más de 186,000 viviendas fueron invadidas y que lo que querían era darles financiamiento a esos invasores para que se pudieran quedar con esas viviendas. Eso es ilegal y premiar la ilegalidad en este país nos va a llevar a un debilitamiento de la economía y por ende debilitamiento de empleos, de recursos, de inversiones y todo lo que podamos decir. Adelante.
Muy rápido, yo creo que las 8 llamadas telefónicas que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump nos han salido muy caras a todos los mexicanos. No hay ningún resultado positivo. Hoy están en peligro el 2% del PIB nacional, no es poco, son 750,000 millones de pesos que podrían dejar de llegar a nuestro país. Siguen los aranceles sobre el acero, el aluminio, los aranceles sobre la industria automotriz, sigue la amenaza del gravamen a las remesas y hoy de Canadá no se trajeron buenos resultados por más maromas que quiera hacer todos los voceros de Morena. Y último, en el tema del Infonavit, este gobierno y Morena no se cansan de su autoritarismo. Hoy quieren fomentar la ilegalidad, fomentar el despojo, afectar a la propiedad privada y debilitar completamente este principio por un clientelismo político. Vianey, 40 segunditos, porfa. Ante todas estas mentiras que salen a decir la oposición, los panistas naranjas, los prianistas aliados, lo que nosotros podemos decirle al pueblo de México es que gracias por todo el respaldo, que no se equivocan al acompañar a una gran presidenta, la Quedaron en mejor tercer lugar en presidenta del Durango, Vianey. mundo que tenemos, y por eso creo que es muy importante salir y desinformar todo esto que está pasando. A la gente que nos está viendo, son 3 programas a los que pueden acceder a la vivienda: a través del Infonavit, de Conavi y de Foviste. Es muy importante que sigan estas páginas para que puedan estar enterados. En julio se hace este lanzamiento y que la gente que tiene ya su crédito, que esté tranquila. Nosotros respetamos el derecho a la propiedad, diputada, y por eso seguiremos impulsando estas acciones. 30 segunditos, diputada González. Me la pones difícil, Juan Pablo, con 30 segundos, pero con mucho gusto que quede claro que en el PRI respetamos la legalidad. En el PRI respetamos la legalidad, respetamos la institucionalidad y queda claro también con lo que acabamos de hacer, como en nuestra calidad de ciudadanos, de acudir a impugnar la elección judicial, que sabemos que fue una farsa, y seguimos en la línea, defendiendo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Y ahorita que tocaba en el tema de elecciones, que no era el tema del día de hoy, pero dejarlo claro, por eso el PRI creció en votos también, tanto en Durango como en Veracruz. Gracias, Ana González, Vianey, Pati, Héctor, nos vemos. Gracias.